Es grande. No puedo. No importa el tamaño. Mírame. ¿Por mi pequeña estatura me juzgas? Pues hacerlo no deberías. Porque mi aliada es la fuerza. Y una poderosa aliada es. De la vida es la creadora. Crecer la hace. Su energía nos rodea a todos. Y nos une. Luminosos seres somos, no esta cruda materia. Debes sentir la fuerza a tu alrededor. Aquí, entre tú y yo. El árbol, la roca, en todas partes. Sí. Y también entre la tierra y la nave. Hola muchachos, bienvenidos a una nueva clase de filosofía en línea. Aquí en el río Trapén, a la salida de Puerto Montt, es donde daremos continuidad a la unidad que hemos venido presentando a partir de las últimas dos clases, unidad titulada ¿Qué es la existencia? Como siempre, nuestra asignatura se mueve en torno a dos objetivos centrales, a saber, formularnos preguntas significativas acerca de nuestra existencia, poniendo en relación la filosofía con nuestra vida cotidiana. Y por otra parte, comprender y analizar conceptos filosóficos presentes en textos que, como siempre, acompañan a estas videoclases de la cual ustedes están participando en este momento. Hoy nos centraremos en la forma en que originalmente se planteó la pregunta acerca de la realidad con los primeros filósofos griegos. Por supuesto que nos es imposible profundizar en cada uno de ellos, ya que el tiempo no nos lo permite, al margen de que haremos alguna mención respecto de ellos al final de esta clase. Por lo que haremos más bien será centrar nuestras reflexiones en torno a dos grandes conceptos que de uno u otro modo se encuentran implícitos en cada una de sus reflexiones. Me refiero a los conceptos de physis y argé. Palabras rarísimas para ustedes, estoy seguro, pero que, como veremos, se trata de conceptos todavía muy iniciales, a partir de los cuales la filosofía en lo sucesivo va a despegar para alcanzar a partir de allí nuevas alturas y nuevas complejidades. Pero no perdamos más tiempo en los preámbulos, vamos derechamente al contenido. Como hemos señalado en más de una ocasión, la filosofía surgió hace 27 siglos en Grecia. Con ello emerge una forma de pensamiento que se va a caracterizar por la primacía de la razón por sobre la verdad presunta de relatos mitológicos. Sin embargo, y como señalábamos en la clase anterior, si bien hay un cierto contraste entre estas dos modalidades de pensamiento, a saber, el pensamiento lógico y el pensamiento mítico, lo cierto es que no hay una rotura, un quiebre radical entre ambos pensamientos, sino que se da, de hecho, una cierta continuidad, lo cual va a permitir una transición gradual al pensamiento propiamente filosófico que caracteriza a Occidente. Esto se expresa en la convicción griega de que hay una unidad fundamental, de la cual todo emerge y que en el fondo da armonía y sentido a todo cuanto existe. Elemento que por supuesto se encontraba presente en los relatos míticos. En el caso concreto de los griegos, el origen del mundo nos remite a tiempos primordiales en los cuales dioses tales como Zeus, Apolo, Hades y otros famosos dioses del panteón griego ni siquiera existían todavía. De acuerdo a lo que relata la Teogonía,
texto en el cual Hesíodo recoge los mitos que durante muchos siglos se habían divulgado de forma oral en el pueblo griego, en el principio era el caos, oscuro y sin forma. De él van a surgir una diversidad de seres primordiales, entre los cuales encontramos a Erebo, la oscuridad y la sombra, Urano, el cielo, Eros, el amor, y Gaia, la tierra, entre varios más. Los eventos que se suceden a partir de este origen son múltiples y confusos y no tenemos tiempo para entrar en ellos aquí. Sin embargo, lo relevante, el punto aquí es que ya en ellos observamos esta constatación de una unidad de origen. Como así también se destaca el carácter generativo y fértil de estos seres primordiales, entre los cuales destaca sobre todo Urano, el cielo, y Gaia, la tierra. ¿Por qué señalo esto? Porque los primeros filósofos griegos, y con marcado énfasis la escuela de Mileto, que fue la primera escuela filosófica que alguna vez existió, van a enfatizar esta idea de un principio original, de una fuerza generadora y dadora de vida, y a partir del cual emergerían la amplia diversidad de los seres, solo que en esta ocasión se le restaría este carácter mistificado, mágico, que tenían los relatos mitológicos que les antecedieron. De hecho, su afán va a ser tratar de comprender este principio generador y originario de una forma racional, vinculada con la observación de la naturaleza y sin recurrir a la creencia en seres sobrenaturales. Al conjunto de todos estos primeros filósofos se los suele llamar presocráticos, en la medida que sus reflexiones se habrían dado con anterioridad a la obra y la enseñanza de Sócrates. Sin embargo, eso no nos dice demasiado acerca del contenido de lo que esta gran variedad de filósofos pensaba. De allí que otro nombre con el cual se suele hacer referencia a estos pensadores es el nombre de físicos. Por supuesto que no tiene nada que ver con lo que nosotros en nuestros tiempos entendemos como físicos. Este nombre se les concede en virtud de aquella idea que prima en su reflexión, la physis, la naturaleza. ¿Qué es la physis? Ordinariamente este concepto se traduce por naturaleza. Sin embargo, y esto es lo que tenemos que desarrollar en esta sesión, los griegos tenían una comprensión muy distinta de la naturaleza respecto de la que tenemos nosotros parados en el siglo XXI. Cuando nosotros pensamos en naturaleza, solemos mirarla desde una perspectiva cientificista, a saber, una mirada, una comprensión de la naturaleza que emerge hace aproximadamente unos 400 años, la cual no condeno ni juzgo, pero que tenemos que mostrar este contraste si queremos entender realmente cómo se entendía la naturaleza antes. Para nosotros, cuando pensamos en naturaleza, solemos pensar en células, en estructuras moleculares, en organismos y en una serie de leyes que gobernarían los fenómenos de la naturaleza. Y eso si es que no nos dejamos llevar por una mirada estrictamente economicista, en donde la naturaleza se transforma en un gran reservorio de recursos, en un gran estanque de combustible, en una especie de supermercado gigante de tristes bienes para transar en la bolsa de valores. En cualquier caso, para gran parte de nuestros contemporáneos se trata de una naturaleza conceptualmente inerte, que contrasta con la visión que tenían de ella los griegos y que la percibían como una fuerza nutritiva, como un principio vivo, dinámico y generador. Profundicemos un poco más en esta mirada. Destacaré 4 aspectos centrales implícitos en la comprensión de la physis, los cuales por supuesto que están relacionados entre sí, pero que conviene separar y analizar para comprender adecuadamente. En primer lugar, los griegos entienden a la physis como una totalidad inteligible. ¿Qué quiero decir con esto? La naturaleza, desde luego, consiste en la gran totalidad de todos los seres, es todo lo que hay. Pero, y esto es lo relevante, esta totalidad está gobernada por un orden racional, el cual rige su funcionamiento y que puede ser comprendido por el ser humano. En otras palabras, todo en la naturaleza tiene su lugar, sus transformaciones tienen sentido y estas
pueden ser entendidas por las personas en la medida que la naturaleza se distingue y se diferencia del caos. En segundo lugar, la fisis hace referencia a un sustrato, a una cierta esencia discreta. Es decir, la naturaleza no es simplemente la colección innumerable de los seres que la componen, sino que en cierto modo permanece debajo de ellos, detrás de sus múltiples diferencias y transformaciones. La fisis sería en consecuencia el sustrato común que permanece en las cosas. En tercer lugar, si hay algo que caracteriza a la visión griega de la naturaleza, es su cualidad generativa, en la medida que está constantemente haciéndose, produciéndose. El término physis proviene del verbo fidei y que significa hacer, crecer, brotar, salir fuera de sí. En otras palabras, la naturaleza aparece aquí como una fuerza interna, un impulso generador que empuja a los seres a crecer, a desarrollarse, a madurar, a florecer. De allí que, de nuevo, la fisis no es solamente los seres particulares, sino que el principio rector que empuja sus transformaciones. Por último, si la fisis es orden y es movimiento, es un movimiento que avanza, que se mueve hacia un determinado fin. Es decir, la fisis se caracteriza por ser teleológica, donde telos significa fin. Es decir, la naturaleza se mueve por fines, se orienta, se dirige hacia el desarrollo de un determinado propósito interno, que estaría presente en cada uno de los seres particulares. Es decir, una semilla tiene ya inscrita en sí un propósito interno, que es convertirse eventualmente en una planta, en un árbol, en una flor. Y lo mismo aplica para toda la naturaleza, movida indefinidamente hacia la consolidación de su germinar, de su florecer, de manifestar la plenitud interna a la cual aspiran todos y cada uno de los seres. En consecuencia, constatamos que la visión que tenían los filósofos presocráticos de la naturaleza se caracteriza por percibirla más bien como un organismo vivo, como una fuerza dinámica, más que como un conjunto de mecanismos o de leyes impersonales, como en cierto modo la podemos comprender hoy en día. Con todo, esta noción de fisis se encontrará más bien en el trasfondo de las filosofías de estos distintos primeros pensadores, es decir, estará más bien implícita en sus reflexiones, mientras que el concepto del cual sí van a hablar de una forma un poco más explícita será de la segunda idea a la cual debemos prestar atención en esta clase, a saber, el concepto de arjé. Desarrollemos esa idea. Hace 24 siglos tuvo lugar un glorioso descubrimiento en la isla de Samos y en las otras colonias griegas que se habían desarrollado en el transitado mar Egeo. De repente surgieron personas que creían que todo estaba hecho de átomos, que los seres humanos y los animales habían evolucionado a partir de formas más simples, que las enfermedades no eran causadas por los demonios ni por los dioses, que la Tierra no era más que un planeta que giraba alrededor de un sol lejano. Esta revolución sacó al cosmos del caos. En el siglo VI a.C. se desarrolló aquí una idea, una de las más grandes ideas de la raza humana. Se mantenía que el universo era conocible. ¿Por qué? Porque había un orden, porque hay reglas en la naturaleza que permiten descubrir sus secretos. Que la fisis es un todo ordenado y vivo es una noción que en cierto modo ya compartían muchos griegos
incluso desde antes que hubiera filosofía, solamente que con una carga un poco más mitologizada, mistificada. Sin embargo, el esfuerzo específico de estos primeros filósofos griegos será preguntarse por cuál es el origen de esta fisis sin tener que acudir para ello a una fuente sobrenatural. Más aún, dichos intelectuales estarán convencidos de que debe haber un elemento concreto del cual esté constituida esta naturaleza, aquello a partir de lo cual de una u otra manera están conformados todos los seres, lo cual es abordado a partir del concepto de arjé. La palabra arjé significa principio. La palabra arjé significa principio, y fue por esto, por lo primero que se preguntaron alguna vez los primeros filósofos griegos, a saber, ¿cuál es el principio de todas las cosas? Este será de hecho el tema de Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, los pitagóricos, Empédocles y varios más. Ahora, si queremos comprender adecuadamente este concepto, debemos, al igual que como lo hicimos con la fisis, separar algunas distinciones que están implícitas dentro de la misma idea. En un primer sentido, los griegos asumen que el arjé es el principio concreto de todas las cosas. Se trataría aquí de un elemento natural que se encontraría en el origen, en el principio de todas las cosas, y del cual emergerían posteriormente la gran diversidad de todos los seres. En un segundo sentido, y probablemente el más importante, se entiende al arjé como un sustrato. Es decir, el arjé sería el elemento concreto, la materia prima que compartirían todos los seres, independientemente de cuáles sean sus diferencias o de sus formas de existencia. Entendamos bien este punto. Para los primeros filósofos griegos, lo que estamos buscando nosotros al preguntarnos por el origen no es tanto qué hubo en el minuto cero de la creación o del origen o del principio del universo, como podríamos pensar nosotros de una forma más bien contemporánea, ya que de hecho los griegos tenían una visión más bien cíclica del universo, concordante con la percepción de los ciclos de la naturaleza. No, cuando nosotros nos estamos preguntando por el origen de las cosas, estamos tratando de descubrir en la óptica de estos filósofos presocráticos un elemento original, una materia prima, una sustancia primera, de la cual no solamente provienen todos los seres, sino que de hecho sigue ahí, discretamente presente en cada uno de ellos. De lo dicho se deduce en consecuencia un tercer sentido del arjé, a saber entenderlo como el fin concreto de los seres. Es decir, si todas las cosas están constituidas desde su inicio y todavía hasta su presente por un determinado elemento original, esto quiere decir que cuando ellos mueran y se degraden, ese elemento original volverá a manifestarse en su pureza original. Todo proviene de un determinado elemento, permanece estando constituido por dicho elemento y se degradará y terminará por manifestar ese elemento al final de su existencia. Todo lo dicho anteriormente se hace más claro si tomamos como ejemplo el pensamiento del primer filósofo griego Tales de Mileto. Al preguntarse por el arjé y al contrastar por primera vez en la historia con las explicaciones mitológicas, Tales, quien también era matemático y comerciante, se plantea que el origen, el principio de todas las cosas es el agua, y que es un poco la razón por la cual he elegido esta bella locación. Con ello, Tales nos quiere decir que todos los seres en su origen provienen del agua, de la cual durante toda su existencia todavía están constituidos, aunque a primera vista no lo parezca. Nuestro cuerpo, cada uno de los seres naturales, los árboles, quiere decir las nubes, el río, están constituidos del mismo elemento, solamente que este ha llegado a tomar una forma diferente por las transformaciones a las cuales este elemento se ha visto sometido. En consecuencia, Tales lo que hace es dejar de lado la referencia a lo sobrenatural y se queda con lo que le muestran sus sentidos, la omnipresencia del elemento vital que es el agua. Todo proviene de ella, todo está constituido de ella, y cuando nos toca morir nos degradamos y el líquido esencial vuelve a manifestarse.
A nosotros esta explicación nos puede parecer quizás simplona, quizás hasta incluso ingenua, pero tengamos presente que hasta antes de este pensador la explicación es los dioses. Después de él se intenta buscar una explicación basada en la razón y también, ¿por qué no?, corroborada por la experiencia y los sentidos. Es el puntapié inicial a partir del cual va a florecer toda la filosofía y toda la ciencia posterior. Ahora bien, como señalaba, la obra de Tales de Mileto va a ser secundada por el pensamiento de algunos otros pensadores que desde luego van a venir después de él. Entre ellos tenemos, y solamente haré una mención muy superficial, a, por ejemplo, Anaxímenes, quien sostendrá que el elemento original, el arjé, no es el agua, sino que el aire o pneuma, es decir, en el origen del universo habría habido aire, el cual por un proceso de enfriamiento y condensación habría dado lugar a los distintos cuerpos y distintos seres que existen en el universo, dando así forma al cosmos del cual nosotros formamos parte. Por otra parte, tenemos una explicación un poco más compleja, que es la que nos aporta Anaximandro de Mileto, quien sostendrá que el principio material, el arjé de las cosas, ya no es ninguno de los elementos de la naturaleza, sino que sería un elemento indeterminado, y que precisamente se llama así, to apeiron, lo indeterminado, aquello que no tiene determinación, y que no sería ninguno de los elementos que nosotros conocemos, sino que habría sido un elemento primordial en la cual todo esto habría estado integrado, y que eventualmente por un proceso de injusticia, como lo llama él, los seres se habrían individuado, separado. Pero esto se paga con la muerte, en la cual todos los seres individuados, separados, distintos, vuelven otra vez a ese elemento primordial y original, a esa unidad fundamental de la cual todo proviene. Otra explicación interesante es la que nos aportan los pitagóricos, para quienes el origen, el arjé, ya no es un elemento de la naturaleza, sino que es el número, es decir, la estructura sobre la cual se construye esta naturaleza son las matemáticas, lo cual explicaría la precisión con la cual los fenómenos se dan. Como un último ejemplo, tenemos la perspectiva de Empédocles de Agrigento, quien sostendrá una perspectiva pluralista y según la cual el origen de las cosas ya no está en un elemento, no es un monismo, sino que está en múltiples elementos, que serían los 4 elementos fundamentales de la naturaleza: la tierra, el agua, el aire y el fuego. ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Viento! ¡Agua! Los cuales habrían estado todos originalmente incluidos dentro de una sustancia primigenia llamada el Sphairos, reunidos por la fuerza del amor, pero que luego por la fuerza del odio, que tiende a la disgregación, a la separación, estos elementos habrían tendido a formar los distintos elementos que componen la naturaleza. Hay otras perspectivas presocráticas interesantes que tenemos que conocer, pero que vamos a dejar para otra clase. Me refiero a Parménides y Heráclito, pero ellos merecen una clase separada. Con todo lo dicho, debería ser claro que la comprensión de la naturaleza partió con los griegos de una manera que estaba bastante vinculada todavía al tema de los mitos, con esta idea de una unidad primordial, pero que va a ir tomando vuelo hacia una explicación cada vez más racional, lo cual seguiremos viendo en las próximas clases. Momento de una síntesis final. Como hemos visto, la percepción griega de la naturaleza progresa gradualmente de una comprensión más bien mítica de la misma a una comprensión cada vez más racional de su funcionamiento. A partir de este cambio de paradigma, persiste esta convicción de que habría una unidad fundante, de que habría un determinado principio originario que daría sentido a las cosas y que explicaría las transformaciones que se dan en la naturaleza.
pero, y creo que hemos insistido lo suficiente en esto, de una forma cada vez más racional, una comprensión de sentido que sería más bien vinculada a la lógica y a la observación de la naturaleza, que al compartir relatos mitológicos y a convicciones mágicas. Más aún, en la noción de physis ya se encuentra implícita una distinción que se va a ir marcando gradualmente con los filósofos que vendrán posteriormente, a saber, una distinción entre aquello que nos ofrecen directamente los sentidos y aquello que sería accesible solamente a la razón, contraste que se va a hacer muy claro a partir de Parménides y Heráclito, quienes a su vez son la influencia fundamental para los grandes sistemas filosóficos griegos, como lo serán Platón y Aristóteles. Pero todo esto será materia de las próximas clases. Mi nombre es Patricio González y espero que hayan disfrutado esta clase. Aquí, al borde del río y bajo una incipiente lluvia, termino esta clase. Que estén todos ustedes muy bien y nos vemos en la próxima clase. Adiós.